Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una alegría nuevamente estar aquí con ustedes conectados miércoles a miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México, para hablar de un Dios maravilloso, de un Dios hermoso y que es vital para nuestras vidas, y de ahí pues el nombre de este programa, Vital. Muchas veces cuando caminamos con el Señor sabemos de su misericordia, de su bondad, de su gracia inmerecida. Sabemos el anhelo de Dios de bendecirnos, de saturarnos de una vida plena que proviene absolutamente de Él. Vino a salvarnos, vino a redimirnos, vino a restaurarnos, vino a sanarnos, a liberarnos y a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y es importante que tú y yo podamos entender el tipo de relación que Dios desea contigo y conmigo. ¿Cómo funciona esta relación? ¿Qué es lo que realmente significa recibir a Cristo en nuestro corazón? Ser hijos de Dios. Porque cuando pues lo recibes, Él te adopta, ¿verdad? Como su hijo, y vienes a ser parte de la familia espiritual. Vienes a ser parte del reino espiritual de Dios, y como tal heredero de todas las cosas del reino. Pero muchas veces nos hemos quedado con el concepto de que recibir a Cristo no es más que una oración, ¿no? Una declaración de fe que tú y yo hacemos, una declaración de fe que lo que pretende es reconocerlo a Él como Dios, Señor, como el único Dios verdadero, y decidimos empezar una vida abrazando a Dios. Pero a veces como que no queda muy claro lo que significa realmente abrazar a Dios. Abrazar todo lo que significa Dios como Padre en nuestras vidas, Dios como nuestro Dios y Señor en nuestras vidas, y la función maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces yo quiero este día hablar un poco de esas cosas maravillosas que Dios quiere revelarnos, de esa guianza que Él quiere darnos para que no nos perdamos en el camino, para que seamos entendidos de nuestro caminar con Él, entendidos de lo que el corazón de Dios está buscando en cada uno de nosotros, y de lo que esa declaración que hacemos al recibir a Cristo significa, porque tiene una profundidad impresionante y tiene un alcance para absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Así que esta tarde vamos a platicar un poco de este tema, que considero que es un tema importantísimo, un tema que no podemos perder de vista, y que hará que muchos que ya han hecho esa oración de fe puedan finalmente alinear su corazón con esa certeza que los hizo recibir a Cristo, que los hizo hacer esa declaración de fe de una manera pública. Hubo una convicción en mi corazón de que Él es Dios, y que yo quiero a Dios en mi vida, y que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Sanador. Él es la fuente de vida para el ser humano. Él es la vida eterna y también el poder para vivir aquí en la tierra. También es esa gracia favorecida, esa misericordia que nosotros podemos contar con ella, porque nuevas son cada día de nuestra vida. Y el poder entender la palabra, entender el corazón de Dios, nos permitirá verdaderamente tener una relación genuina y ser esos hijos que Él adopta, porque los hijos llevamos el ADN de nuestros padres. Eso es indispensable. O sea, no hay forma de obviarlo, ¿no?
si eres hijo de papá y mamá, llevas su ADN y es la forma en cómo la ciencia puede en algún momento comprobar la paternidad o la maternidad de alguien, especialmente cuando son hijos en adopción o personas que sus padres por alguna razón no pudieron quedarse con ellos y los entregaron a un orfanato y se quedaron ahí y no conocen de dónde provienen, ¿verdad? A veces, más que todo en los temas de adopción, muchas veces se da que se ponen cláusulas donde los padres adoptivos piden que los niños nunca sepan de sus padres biológicos. Pero el ADN está ahí para eso, para verificar exactamente eso. Y si yo soy hija de Dios, debe de haber un ADN que se está gestando en mí, porque es un ADN espiritual, que va provocando en mí esa manifestación, esa evidencia de que yo soy hija de Dios. Nuestro ADN es espiritual y tiene que ver con la esencia de quien Dios es, impactando nuestra vida. Ahora, yo no quiero que tú esta tarde te vayas a sentir mal cuando de repente hablemos de ciertos puntos y digas, ay, pues yo ahí estoy mal, ¿no? Ahí no estoy alineada con Dios. O sea, entonces, ¿será que no soy hijo? ¿Será que no soy hija? No, no se trata de eso. Se trata de darnos cuenta cuáles son las áreas de mi vida en la que sin quizás hacerlo de una manera premeditada, yo no le estoy permitiendo a Dios ser mi Padre Celestial. No le estoy dejando hacer su obra en mi vida, para que en mi vida se produzca el fruto que da la evidencia que somos hijos. Entonces, lo importante es poder entender, poder abrazar esta verdad y decirle al Espíritu Santo, pues aquí estoy, quiero esto en mi vida. Y iniciar una relación mucho más cimentada en la verdad y en el diseño que Dios le ha dado. Y no en nuestra idea de ser hijos de Dios o nos denominamos cristianos, ¿verdad? En lo que es ser un cristiano, lo que es ser parte de la iglesia de Cristo. Porque hay muchos conceptos y hay muchas ideas y de repente son confusas y otras que parecen ser ideas que vienen de un corazón de amor de Dios. Pero la palabra es la verdad. La palabra es nuestra brújula. La palabra es luz para nuestros pies. Y es en la palabra que yo voy a encontrar la verdad que me guíe a el entendimiento de lo que significa ser hijo de Dios. De lo que ese momento en el que yo soy convencida de que Jesús es el Señor y el Salvador, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el único Dios verdadero y que lo necesito en mi vida. Ese momento de esa convicción se convierta en un entendimiento de lo que estoy haciendo. Y de eso quiero compartirte esta tarde. Antes pues de eso quiero saludar a los que ya se conectaron ahorita en este programa Vital, un programa dedicado a buscar entender sin religiosidad a Dios en nuestras vidas. Porque entender a Dios sin religiosidad, a Dios en nuestras vidas, es lo que nos va a permitir a ti y a mí poder caminar de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, veamos en la palabra algunos versículos que nos van a dar esa luz que necesitamos, esa guianza que necesitamos, para que tú y yo podamos verdaderamente caminar como hijos de Dios. Y nunca olvidar que como hijos siempre somos amados.
como creación divina, porque somos una creación divina, Dios hizo a todo ser humano, siempre somos amados. La diferencia entre ser amados por Dios es poder vivir en ese amor, poder dejar que ese amor opere en mí, obre en mí, y de ahí poder yo ser de acuerdo al corazón de Dios, y de esa manera que el ADN de Dios esté en mí de una manera tan evidente que mi vida empiece a reflejar que me parezco a Dios, que tengo virtudes de Dios, que tengo áreas en mi vida que reflejan su diseño que fue conforme a su imagen y semejanza en mi vida. Entonces yo quiero que me acompañes esta tarde al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos. De las últimas veces he estado saludando a los que se están conectando al final del programa. Pero bueno, vamos a saludar a los que ya se conectaron antes de iniciar con lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Y veo que está conectada Doris María Salvador Escobar. Doris, bienvenida, qué rico que nos acompañas esta tarde. Charlie Álvarez, Dios te bendiga, que el fuego de Dios nos encienda siempre. María Eloísa Turán, siempre conectada, Dios te bendiga. Gracias por bendecirme y por estar siempre aquí buscando conectar con Dios y aprender de Dios. Ingrid Tuli, bienvenida, qué alegría que nos acompañas en esta ocasión, una bendición que estés aquí conectada. Patti Solorio, bienvenida, Dios te bendiga, un abrazo. Roxana Hidalgo, qué rico que estés por aquí, un abrazo a la distancia, me gozo de verte conectada acá. Gaby Esqueda, siempre con sus palabras de cariño, Dios te bendiga como siempre y que el Señor te sature. Gracias, Pati, por tus bendiciones. Pastora Hilda Cortés, qué bendición que está conectada nuevamente. Saludos hasta El Salvador, un honor que nos acompañe. Chefi Gómez, Pastora Chefi, qué alegría también que esté con nosotros, también del Salvador. Un fuerte abrazo, Dios me la bendiga grandemente. Claudia González, qué rico que estás con nosotros esta tarde. Y bueno, por el momento, gracias, Pastora Chefi, gracias por sus bendiciones también. Y por este momento son los que se han conectado. Y bueno, vamos a irnos a la palabra, a Romanos capítulo 8, versículo 11. Y dice el versículo 11, el Espíritu de Dios, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que quien vive en ustedes. Ok, hagamos una pausa en este versículo. Está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos. Pero luego dice algo interesante, porque obviamente Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros y luego fue resucitado. Pero acá, en la segunda parte del versículo, nos está diciendo que ese mismo Espíritu dará vida a tu cuerpo, a mi cuerpo mortal, mediante el Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Ahora, yo estoy viva, ¿no? Pues aquí estamos, ustedes están vivos, estamos aquí conversando, platicando. Yo les he dicho que siempre sientan la libertad de hacer comentarios, de hacer preguntas. Creo que todo eso enriquece lo que Dios quiere compartir con nosotros. Somos un cuerpo y Dios a todos nos da, y cuando compartimos, preguntamos, pues abrimos una puerta más amplia para que lo que Dios está ministrando pueda darnos más riqueza y darnos más entendimiento. Entonces, si estamos vivos, ¿por qué la palabra dice que el Espíritu, mediante el Espíritu Santo, nuestros cuerpos van a vivir, nuestros cuerpos mortales? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo?
Está hablando de que la mayoría de personas en el mundo que no conocen a Dios, que no entienden quién es Dios, que no se han encontrado con Él, que no han hecho pacto con Él, que no le han recibido como Dios, que no le han reconocido como el único Dios verdadero, están muertos en vida. A mí siempre me gusta recordar el momento en el que uno de los discípulos que quería seguir a Jesús le dijo, yo te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre, ¿no? Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, tú y yo nunca hemos visto que cada vez que alguien muere, del cementerio se levanten todos los muertos y sean ellos los que tomen el control absoluto del velorio, del entierro y de todos los procesos que hay cuando alguien fallece. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba diciendo que mientras tú y yo vivamos solamente en un cuerpo mortal que no es impactado por el Espíritu Santo, seguimos muertos en vida. Porque la única vida que verdaderamente es vida, es la vida que viene de Dios. Esa vida es eterna, esa vida no se acaba. Esa vida nos impacta aquí en la tierra y esa vida continuará por la eternidad. Esa vida nos lleva a tener vida plena aquí, pero es una vida que no acabará, porque cuando este cuerpo físico mortal muera, Cristina, Chefi, Claudia, Charlie, Gaby, todos los que se han conectado ahorita, los que se conectarán y todos los que hemos recibido a Cristo, cuando el día que nuestro cuerpo muera, ese día simplemente somos promovidos a la vida eterna, a una vida que jamás se acabará. Entonces, aquí está hablando Pablo algo muy serio. Está diciendo, la única forma en que tú puedas demostrar que eres hijo de Dios es que el Espíritu Santo que vive en ti está dándote la vida del Espíritu, la vida que Dios diseñó para ti. Está activando el diseño original en ti, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, lo que estoy decidiendo es que Él me resucite, porque he estado muerto en el Espíritu. No he estado viviendo en la vida que Dios diseñó. Y si yo no vivo en el Espíritu, cuando este cuerpo muera, la eternidad que le espera al mundo, si yo no vivo para Dios, si yo no soy hijo de Dios, si yo no recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, que conlleva todo lo que acabo de decir, porque no es una oración mágica, es una decisión. Yo estoy tomando la decisión por convicción de que Dios es el único Dios verdadero y que Él es el que da vida y que sin Él yo estoy muerto para la eternidad y no tendré un final feliz, porque lamentablemente, cuando digo lamentable en el sentido que si yo no conozco y me entrego a Dios, mi alma es eterna. Y hay dos lugares donde el alma va a vivir. Y el lugar donde Dios quiere que tu alma viva es con Él, en plenitud, en alegría, en gozo, en celebración, donde nunca, jamás va a interrumpir la maldad, el pecado, etcétera, etcétera, el dolor, ¿no? Entonces, yo soy eterna, independientemente, crea o no crea en Dios, soy eterna. Mi carne, mi cuerpo no, pero mi alma, mi espíritu sí. Y es por eso cuando Cristo muere en la cruz, Él dice, yo vengo para que tu eternidad sea conmigo. Y la única forma en que eso suceda es que mi Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vivifique tu vida, te dé la esencia de nosotros, te transforme, te renueve, te resucite a la vida que está muerta, te dé nueva vida, la vida que proviene del Espíritu Santo,
la vida que proviene de Dios. Y el Espíritu Santo es quien hace la obra, quien hace la obra en nosotros. Él es el que está resucitándonos de forma constante a ti y a mí. Ahora, sigamos al siguiente versículo. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Ok? Viene y me dice, ahora que tú eres hijo de Dios, ahora que tú le has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora que tú entiendes que el Espíritu Santo fue dejado en la tierra y viviendo en ti, que su función es darte vida, su función es resucitarte al diseño de Dios, su función es transformarte, su función es hacerte libre de que estés atado a los deseos de pecado que hay en nosotros. Todos tenemos en algún momento deseos de pecar. Nadie puede decirme a mí, yo no deseo pecar. Hay pecados donde deseas gritarle a alguien y a veces lo haces. Hay pecados donde golpeas a alguien. O sea, hay pecados de adulterio, hay pecados de asesinato, hay pecado de mentira, tantas cosas. Y ninguno de nosotros podemos decir que no hay en cada uno de nosotros una tendencia, una naturaleza pecaminosa que quiere incitarte a que actúes en la carne, a que actúes en todo esto que va en contra del ADN de los hijos de Dios. Pero la buena noticia es que debido a que el Espíritu Santo vive en mí, yo ya no estoy obligada a estar atada, gobernada por los deseos pecaminosos de mi carne. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tomar la decisión de invitar al Espíritu Santo en mi vida hasta que yo sea libre de todo aquello que antes me esclavizaba, porque ya no estoy obligado, ya no soy esclavo. Ahora tengo el poder de la libertad viviendo en mi vida, dentro de mí. Pero yo tomo la decisión, sigo dejando que la carne tome control de mí todos los días de mi vida, o le daré a Dios el lugar que le corresponde, el que he dicho que le estoy dando. Realmente hice una declaración de fe, realmente cuando recibí a Cristo entendí que lo que estaba haciendo era decirle, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi carne para que tu Espíritu Santo produzca en mí la vida que refleja que te recibí y que por lo tanto soy tu hijo, soy tu hija. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, ¿obedeciendo qué? La naturaleza pecaminosa que nos incita a hacer todo aquello que va contrario a Dios. Si ustedes viven obedeciendo esa naturaleza, ok, quiere decir que yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a vivir en mí, pero puede que las personas tomen la decisión de seguir viviendo en pecado, de seguir viviendo sujetos, esclavos a la carne, obedeciendo sus deseos, dejándose llevar por lo que la carne quiere hacer, dejando que la carne les controle. Y esto lo que está haciendo es trayendo muerte nuevamente a nuestras vidas, rompiendo el lazo con Dios. Y entonces dice el versículo 13, continúa diciendo, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios?
Tú decides, Cristi. Tú decides si le das la libertad al Espíritu Santo en tu vida para que opere en ti. Esa es tu decisión. Él ya vive en ti porque tú decidiste, Cristi, creer en mí. Estás convencida que soy tu Dios. Y yo te dejo al Espíritu Santo para que te resucite, para que te saque del estado de muerte de pecado, para que le quite el poder al pecado sobre tu vida y tú puedas ahora vivir la vida que refleja que eres mi hija, y puedas recibir el ADN espiritual que te haga vivir diferente. Y entonces, si tú le das al Espíritu Santo el permiso, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que dar permiso al Espíritu Santo si Él es Dios? Porque tenemos libre albedrío. Dios no te impone, Dios no te obliga. Pero el punto es, ¿realmente he abrazado a Dios como mi Dios? ¿Le doy a Dios el lugar que a Él le corresponde? Estoy diciéndole, soy tuya, te pertenezco, me rindo a ti, pero por el otro lado, cuando el Espíritu Santo quiere obrar en mi vida para librarme, para sanarme, para romper ataduras, para sacarme de un lugar donde estoy siendo gobernado por la carne, no le permito al Espíritu Santo obrar en mí. Y me estoy resistiendo a Dios y estoy yendo en contra de la declaración, de la convicción de que yo dije, Dios es mi Dios, mi Señor, y viviré para Él. Es nuestra decisión dejar que el Espíritu Santo haga morir en mí las acciones de la naturaleza pecaminosa. Y esto es un constante. Hay batallas que se ganan más rápido que otras. Hay tentaciones o deseos de la naturaleza pecaminosa que no nos cuesta romper. Pero hay otros que nos toman más tiempo en la batalla porque están más profundamente enraizados en tu alma. Y a veces cuesta distinguirlos, cuesta entender, cuesta darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Pero sin importar que unos toman más tiempo que otros, lo que Dios me está diciendo es, no te sueltes del Espíritu Santo, sigue buscando su ayuda, sigue buscando su apoyo, sigue siendo guiado por el Espíritu Santo a hacer las cosas y a pelear contra la naturaleza de la carne a la manera de Dios y no a lo que a ti y a mí nos parece cómodo, correcto o bueno. La palabra es la verdad absoluta, no lo que yo pienso o siento. Y la palabra es clara. Y la palabra se revela en nuestras vidas porque es una de las funciones del Espíritu Santo, revelarnos la palabra. El punto es, estoy dispuesto a rendir mi vida para que el Espíritu Santo yo le diga, ven y lucha contra todos los deseos pecaminosos de mi naturaleza humana carnal. Estoy dispuesta. Quiero que obres en mí, quiero que me transformes, quiero que me renueves, quiero el ADN de Dios en mi vida, porque soy hija, porque soy hijo de Dios. Y solo entonces vivimos de verdad. Solo entonces. Y el versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ahí ese versículo es muy fuerte. Es muy fuerte porque dice que si tú y yo somos hijos, si realmente cuando hicimos esa declaración de fe, lo hicimos con la convicción de rendirnos a Dios. ¿Para qué? Él no me pide que me rinda porque Él quiere que yo esté postrada en sus pies. Él pide que me rinda y que esté postrada en sus pies para que yo pueda obtener de Él la vida que Él tiene para mí, y es la vida que me dará vida eterna también. Es por mi bien, por mi beneficio, por mi plenitud, por mi sanidad, mi libertad, mi salvación.
Entonces dice, una evidencia tangible, clara, contundente de que tú y yo somos hijos de Dios es que permitimos al Espíritu Santo guiarnos. Le decimos, te entregamos la autoridad de nuestra vida para que nos guíes y nos lleves por el camino de Dios que nos llevará a vivir como hijos de Dios, porque solo los que son guiados por ti, Espíritu Santo, son hijos de Dios. Esa es una declaración fuerte. Ahora, repito, no te estoy diciendo que no eres hijo. Puede que no lo habías entendido en esta dimensión. Pero has estado buscando de Dios, has estado queriendo hacer su voluntad, has estado luchando aún contra cosas que tú sabes que no están bien, has estado orando, has estado clamando, has estado haciendo todo lo que tú hasta el momento habías entendido que tenías que hacer para rendir tu vida completamente a Él, pero de repente no habíamos entendido que funcionaba bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces yo no te digo hoy que no eres hijo ni eres hija, no, todo lo contrario. Lo que Dios te está diciendo hoy, hijo y hija, esto necesitan entenderlo para que verdaderamente caminen como mis hijos, porque son mis hijos, pero no lo están haciendo porque no lo han entendido, pero si buscan entenderlo, sé que se rendirán a mí. Sé que harán mi voluntad. Sé que van a decidir que el Espíritu Santo los guíe. ¿Qué es guiar? El verbo griego, en este versículo, nos da la explicación amplia de lo que significa permitirle al Espíritu Santo guiar mi vida. Es dirigir mis pasos para decirme lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer. Él está ahí y me dice, Cristi, este es el camino y aquí es por donde tú debes caminar. Esto es cómo debes hacerlo y esto es lo que debes hacer. Ahora, es por voluntad propia, no por imposición. Es porque yo quiero que Él me guíe. Es porque yo anhelo vivir para Él. ¿Y por qué anhelo vivir para Él? Porque estoy cultivando una relación de amor. Y el amor es de dos vías en las relaciones. Un amor saludable es que los dos se amen en la misma dimensión y se cuiden, se ayuden, se respeten, se honren en ese amor. Entonces tú y yo estamos en una relación de amor con Dios. Y si yo estoy en esa relación de amor con Dios, entonces entiendo que mi vida va a buscar manifestarle con hechos, con acciones, con evidencias, no solo con palabras, mi amor a Dios. Y cuando tú amas a alguien, buscas agradar a ese alguien. Buscas descubrir lo que le gusta, lo que le agrada, lo que quiere, para tú poder darle a través de tu amor esas cosas que son de bendición para esa persona que amas. Dios nos ama perfectamente e incondicionalmente. Entonces, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, también nos va a dirigir a responderle a Dios con una vida de amor para con Dios. Que esa es una gran diferencia, porque no es religión, es una relación de amor entre Dios y tú, entre Dios y mi persona. Ser guiados también significa dejar que el Espíritu Santo me impulse a mí para que yo haga
lo que Él nos dice a través de la palabra. Es decir, tú tienes esta situación y tú la resuelves de esta manera, pero viene el Espíritu Santo y si tú lo invitas a tu vida a que te guíe, te va a llevar a la palabra y te va a decir, ¿sabes qué? No es así como tú lo estás queriendo resolver. Tú lo estás queriendo hacer a tu manera, pero como hijo de Dios, debes dejarme guiarte, porque si eres hijo, eres guiado por el Espíritu. Entonces, déjame mostrarte la verdad de la palabra. Cómo Dios quiere que tú enfrentes X, Y, Z circunstancia en tu vida. Y ahí en la palabra encuentras luz para ti, la verdad de Dios. Pero ahí, en ese instante, tú decides. ¿Actuaré como hijo de Dios y me dejaré guiar por el Espíritu? ¿Y me rendiré a la palabra viva? ¿Y buscaré que ésta opere en mí para que alinee mi corazón y yo pueda entonces enfrentar las cosas a la manera de Dios y no a lo que yo considero que es correcto, prudente o como quiero hacerlo? Ser dirigidos o ser guiados por el Espíritu Santo es dejarnos inducir por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo le digo, convence mi corazón. Cambia mi manera de pensar. Renueva mis pensamientos. Quiebra esta atadura en mí. Quiebra la manera de ver la vida, Señor, en la que la estoy viendo. Ven, haz tu obra en mí, haz como tú quieras. Dime qué quieres de mí, dime qué quieres de mí. No tienes idea cuántas veces yo le pregunto a Dios, ¿qué quieres de mí? Porque eso, aunque me duela, aunque no me guste, yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí y sé que si no me gusta, sé que si yo no lo deseo, puedo decirle, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque soy tu hija y yo quiero ser guiada por ti, porque los hijos de Dios dejamos que tu Espíritu Santo nos guíes. ¿Quieres que Él te induzca? ¿Quieres que Él te convenza? Pues tienes que buscarlo para hacerlo. Tienes que invitarlo para hacerlo. Tienes que estar dispuesto. Tienes que tener la actitud de decirle, quiero, me rindo, y si no quiero, produce en mí el querer, como el hacer, por tu buena voluntad. Filipenses 2:13, para que anotes ese versículo. Si Él nos guía, nos lleva no a hacer, sino a ser. A ser personas que reflejan a un Dios que gobierna sus vidas. No personas que dicen lo hago cuando quiero, cuando se me antoje y si se me antoja y bueno, no. Dios me dice a mí cómo Él quiere que nuestra relación funcione. Una cosa es tu personalidad. La relación con Dios funciona con los mismos principios. Los principios de Dios jamás cambian. Lo que sí cambia es la forma en que nos relacionamos. Unos somos joviales, otros somos más serios. Dios nos habla de una manera que podamos entenderlo en nuestra forma de percibir las cosas. Hace un trato diferente sin nunca cambiar la verdad, sin nunca cambiar la palabra, sin nunca alterar los principios. Los principios de Dios permanecen. Cuando nosotros nos dejamos guiar, somos, es decir, camino como hijo, camino con el ADN de Dios y produce y genera en mí una vida que refleja que Dios es mi cabeza, que Dios es quien gobierna, que Dios es el que tiene el control de mi vida. Y ahí es donde dice el versículo 14,
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Abrazamos el ADN de Dios, la esencia de quién es Él. Y esto va a impactarnos diariamente por el resto de nuestra vida aquí en la tierra, en todas las áreas de nuestra vida, y cada vez nos pareceremos más a Dios. Ahora, no quiero que el enemigo use estos versículos para llevar condenación a tu vida, porque Dios no está condenándote. Sé que hay áreas en nuestra vida donde no hemos permitido al Espíritu Santo guiarnos, y hay otras áreas donde le estamos dejando guiarnos. Sí eres hijo, pero Dios dice, déjame guiarte en todas las áreas de tu vida. Pregúntame, ¿qué área de tu vida no me estás permitiendo guiarte? Pregúntame y lo haré. Invítame y lo haré. Alíñate conmigo. Todos en algún momento vamos a enfrentar algo donde Dios dice, vete en esta dirección. Y tú te ves como alguien que no tiene las fuerzas para hacerlo. Por alguna razón, no quieres soltar eso. No quieres cambiar de rumbo. No quieres tomar la dirección que Él te muestra. 10,000 razones pueden ser. Corre al Espíritu Santo y dile, ¿sabes? Sé honesto. No quiero hacerlo. Por esta razón o esta o lo que sea. Ayúdame. Porque si tú me estás invitando, si tú me estás guiando a tomar ese rumbo o a hacer las cosas de esta manera, o a enfrentarlo de esta manera, o a responder de esta manera. Si tú me lo estás pidiendo es porque hay vida para mí, porque tú viniste a darme vida, a resucitarme a la vida del Espíritu, a poder estar vivo en verdad, porque solo la vida del Espíritu es eterna, para bien, para bendición. Porque el alma es eterna, pero la vida del Espíritu es eterna para bendición, para plenitud. Entonces ayúdame, porque a veces no sabemos cómo soltar. No sabemos cómo obedecer al Espíritu Santo en aquello que quizás nos parece doloroso, nos parece confuso, nos parece que va en contra de lo que queremos. Pero podemos correr a Él. Por fuerza, por aliento. Por eso recuerda Filipenses 2:13. Él produce el querer como el hacer. El versículo 15 del mismo capítulo 8 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Tú tienes una mujer hoy aquí delante que ha tenido muchos miedos en el transcurso de su vida. Y que obviamente muchas veces fui esclavizada por esos miedos. Y el Espíritu Santo llegó y confrontó mi miedo. A veces no queremos ser confrontados. Pero cuando Él nos confronta, o cuando tú confrontas en amor de Dios a alguien, siempre es para vida y para bendición. Ya perdí la cuenta de cuántos miedos he vencido. Y no siempre ha sido un jardín de rosas. He tenido quizá que llorar mucho. A mí no me cuesta llorar, soy chillona. Mi mente ha tenido batallas intensas, porque el miedo hace eso. Pero me he agarrado de Dios. Me he aferrado a Él.
Y llega, el día llega, ese día llega en el que ese miedo se va. Y lo único que queda es la libertad de Dios en tu vida. Porque dice el versículo que hemos recibido el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Eso es lo que nos dice su palabra, que hemos recibido el Espíritu de Dios, a través del cual podemos tener una relación cercana e íntima con nuestro Padre Celestial, porque la palabra Abba representa el papito, el papá, aquella relación entre padres e hijos cercana, segura, íntima, donde puedes hablar de todo y tener confianza en todo. Y en el versículo 16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Cuando tú y yo pasamos por un proceso, por los procesos de ser guiados por el Espíritu Santo, que requiere romper ataduras, cambios, renuevo, transformación, sanidad, libertad, la carne sufre. Lloramos, sentimos muchas veces cosas muy fuertes, muy intensas. Pero Él dice, hay una gloria de Dios para ti. Y sé que morir a la carne duele. Morir a dejar que la carne haga lo que quiera duele. Pero es parte del proceso. Y el versículo 18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Jesucristo enfrentó la cruz visualizando la gloria venidera. Y esa gloria venidera, el poder ver lo que Dios tenía preparado para él después de la cruz, le dio fuerza, le dio aliento, le dio coraje para hacerlo todo. Yo estoy, Cristina, diciéndole a Dios, en este proceso de mi vida, quiero ver esa gloria venidera. Muéstrame esa gloria venidera, para que esa sea mi fuerza, para dejar que tu proceso en mi vida se lleve a cabo. Y en las áreas de mi vida donde necesito ser guiada por ti, yo pueda rendirme, yo pueda hacer tu voluntad y pueda, a pesar de que haya sufrimiento, permanecer avanzando hacia la meta, confiada que el sufrimiento no se va a comparar con la gloria venidera. Así que yo te animo hoy, en esta tarde, a que te asegures de ser una persona que busca ser guiada por el Espíritu Santo, que le permite al Espíritu Santo guiarle, de acuerdo a todo lo que hemos hablado que significa ser guiado por el Espíritu Santo. Bueno, para mí ha sido una bendición compartir contigo esta tarde, abrazar esta palabra para mí. Te invito a abrazarla en tu vida.
Te invito a escucharla más de una, dos, tres veces, porque siempre cuando escuchamos varias veces un mensaje que necesitamos, Dios continúa dándonos más claridad, entendimiento y revelación, que se vuelve la fuerza, el aliento, la ayuda del Espíritu Santo para lograr la meta. ¿Cuál meta? Ser guiados por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Bueno, quiero saludar a los que se sumaron. Ya una vez había iniciado yo el tiempo de la enseñanza. Y tenemos a Sandrita Escobar, Sandrita, mi amiga bella, que ha estado ahí corriendo hoy todo el día. Qué rico que ya se conectó, Sandrita. Wendy Enríquez, bienvenida, qué rico que estás con nosotros. Maggie Morales, una bendición que nos acompañes. Pastora Fabiola, desde Santa Marta, Colombia, un fuerte abrazo. Dios me bendiga, les amo mucho. Espero que estén viendo la mano de Dios siempre en sus vidas. Bendiciones para usted también. Gracias por siempre tener mucho cariño para mí y yo de la misma manera. Lidia Castro, bienvenida. Morales, qué bendición que nos acompañas esta tarde. Patti Ferrufino, qué alegría verte nuevamente para aquí, amiga. Un abrazo para ti, espero te encuentres muy bien y que estés viendo siempre el favor y la gracia y el respaldo de Dios en tu vida. Brenda Guerrero, bienvenida, qué rico que nos acompañes. Elisa Rojas, una alegría que estés acá con nosotros. Gracias por tus bendiciones, Brenda, bendiciones para ti también. Delia, qué rico que estás acá conectada. Dubis Mendoza, una alegría que nos acompañes siempre de Santa Marta, Colombia. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por saludarnos, Delia, y por siempre dar esas palabras de cariño y de ánimo para mi vida. Yamilet Ávila, Dios te bendiga, qué bendición que estás con nosotros. Alma Rivas, gracias, Dios te bendiga a ti también. Que Dios siga obrando en cada uno de nosotros. Emi García, bienvenida. Alma de Leiva, una alegría que nos acompañes. Bendiciones para ti, Emi, también, gracias. Carla Berenice Cida Aguilar, qué rico que nos acompañas esta tarde. Eugenia Chávez, es una alegría que estés con nosotros. Claudia González, un abrazo para ti. Y gracias, Delias, por tu palabra del final, pues dices que hay inspiración, ¿no? Yo sé que el Espíritu Santo es ese que nos inspira, que nos llena, que nos levanta, y pues sin Él yo no soy nada, y aún caminando con Dios hay muchas áreas en mi vida donde yo necesito su toque, necesito su impacto, porque no dejo de ser humana y necesito más y más de Dios. María Elena Escoto, qué alegría que nos acompañas. Un abrazo para ti. Raquelita Urias de Grande, qué rico que estás con nosotros. Vivianet de Marín, bienvenida, qué rico que nos hayas acompañado. Betsy Esther también. Y Vicky Galvez, que también se conectó. Gracias, Vicky. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta palabra. Yo voy a oír este programa varias veces. Quiero que Dios siga hablando a mi vida. Quiero que Dios siga derramándose sobre mí. Quiero y necesito más de Dios. Necesito ser guiada en mi vida, en muchas áreas de mi vida. Y quiero vivir esa plenitud, esa libertad que la guianza del Espíritu Santo va a llevar a mi vida, a mi corazón. Y eso me va a llevar libertad, transformación y poder vivir una gloria mayor de las glorias que Dios ya está derramando sobre mi vida. Y lo mismo invito a que cada uno de ustedes pueda hacer. Les mando un fuerte abrazo, les bendigo. Si el programa fue de bendición, si Dios habló a tu vida, compártelo con otras personas para que tú también seas de bendición al compartir de lo que Dios te ha dado a ti. Bueno, un fuerte abrazo, que el resto de la semana puedan siempre ver sus misericordias, su bondad, su gracia, pero también sea la oportunidad en que tú y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y le respondamos en amor a Él, porque Él siempre, siempre nos ama. Bueno,
Gracias a todos, un abrazo, Dios bendiga a todos. Gracias Hilda Cortés por tus abrazos y la gratitud en tu corazón. Y bueno, me despido y nos vemos el próximo miércoles en este programa vital, siempre a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Bendiciones y estamos conectados y compartiendo del Señor con todos aquellos que también lo necesitan. Hasta pronto, chao.